Bien amigos, estamos ya con Pablo Montalbetti Solari, él es profesor principal de la Escuela de Dirección de la Universidad de Piura, del PAT de la Universidad de Piura, y vamos a conversar de un tema que es realmente interesante. Pablo, buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. Pablo, las familias y la empresa en el Perú están íntimamente vinculadas. En realidad, la estadística señala de que quizá el 80% de los emprendimientos en el Perú empresariales son familiares. Sobre todo en el Perú del emprendedor, ese emprendimiento comienza, por lo general, con una idea de negocio que surge en el seno familiar. En el almuerzo, en la comida, piensan hacer tal o cual negocio, se ponen de acuerdo hijos con padres, padres con hijos, y terminan saliendo adelante o intentando hacerlo, pero fracasan por alguna razón, algunas de ellas, una gran mayoría, en la primera, segunda, tercera generación. Tú estás estudiando el tema profusamente, has escrito un artículo, pero estás haciendo una tesis y estás atrás del tema de lo que se llama el protocolo familiar. Correcto. ¿Por qué es importante esto, Pablo? Hay gente que nos puede escuchar ahora y que de hecho son empresarios que están haciendo cosas en familia. Parece una maravilla al principio, pero puede ser un dolor de cabeza y un desastre al final. Sí, en primer lugar, estos datos que has dado sobre empresas familiares en el Perú se extienden en el mundo. Entre el 70 y el 80% de las empresas en el mundo son familiares. Genera alrededor entre el 50 y el 60% del empleo y 40% del PBI. Y esta estadística entre Perú y el resto del mundo es muy similar. Respecto al protocolo familiar, es un acuerdo de intenciones. El año pasado cumplió 25 años de su formulación. Esta formulación se hizo en el IESE, en la Escuela de Negocios, y el profesor Gallo fue quien desarrolló este concepto. Y la idea del protocolo familiar es como una constitución familiar, mediante el cual se pretende legislar, regular el comportamiento de la familia y la empresa. Ese es el objetivo del protocolo familiar. ¿Y por qué es necesario regular? ¿Por qué es que no se pueden poner de acuerdo? Si normalmente para, digamos, socios en una empresa común y corriente, uno se pone de acuerdo societariamente, ¿no? Está en un directorio, cada uno opina, toma una decisión y sale adelante con la compañía. ¿Por qué en la empresa ocurre esto que tiene que ver un protocolo? Explícanos un poco eso. Lo que pasa es que cuando hay conflictos o hay problemas en una empresa que no es familiar, el conflicto a la larga queda ahí en la empresa. En cambio, cuando diferentes hermanos, primos, esposo, esposa trabajan en la misma organización y tienen conflictos, esos conflictos no solamente quedan en la empresa, sino al seno familiar. Y ahí es donde viene el problema y ahí es donde viene la complicación. Y de alguna manera lo que hace el protocolo, sobre todo, es prevenir la existencia de conflictos, debido a que se pone una especie de reglas de juego mediante el cual se regula el comportamiento de la familia y la empresa. Por ejemplo, ¿cuánto debe ganar el familiar en la empresa? O si un hijo quiere entrar a trabajar en la empresa, ¿qué requisitos debe cubrir para entrar a trabajar en la empresa? O si la familia política debería entrar o no a trabajar en la empresa. O cuáles son las definiciones estratégicas por la organización. En la medida que esos temas, a niveles generales, los principios, son acordados de libre voluntad entre los miembros de la familia, los estudios confirman que previenen significativamente la ocurrencia de conflictos. No los elimina, pero sí los reduce significativamente. Y eso permite que la familia se concentre mucho más en el negocio que a resolver temas internos de la familia. Porque tener una empresa familiar es una fortaleza, es una ventaja. Es importante cuando tú logras tener, digamos, un grupo familiar afiatado, coordinado, orientado a un fin económico que es conjunto. Pero también es un riesgo enorme, como tú señalas bien, sí, porque se trastocan, se confunden los roles y al final puede terminar siendo no solamente un fracaso económico, empresarial, sino familiar, como lo has señalado. Absolutamente. Es un riesgo en realidad. Es un riesgo, es más, solo el 30% de las empresas familiares llegan a la segunda generación, el 14% a la tercera generación y solo el 4% a la cuarta generación. Y básicamente esa corta vida útil, entre comillas, de empresas familiares, en la mayoría de los casos no son por problemas del negocio, sino son por conflictos familiares. Y justamente el protocolo, si bien es bastante joven todavía, permite de alguna manera reducir esos conflictos. Habrá que ver en el tiempo si efectivamente estas estadísticas logran mejorarse a través del protocolo. Eso todavía no está demostrado.
Ahora, en el Perú, los emprendedores, los jóvenes que están saliendo adelante a través de startups, por ejemplo, Sí. esta modalidad de emprendimiento donde la parte digital termina siendo muy importante, Fundamental, muy interesante, fundamental. lo hacen solo, lo hacen con un amigo o buscan familiares que financien el tema. Deberían estar manejando también ellos protocolos para justamente evitarse problemas en el futuro cercano. Sí, algo interesante. Entra un tema cultural que es muy diferente el caso del Perú, los países latinoamericanos, a, por ejemplo, en Estados Unidos. Porque en el Perú y en estos países latinoamericanos, el hecho de trabajar la familia todo junto es tremendamente importante. Yo tengo que responder a mi padre, tengo que ayudarlo a sacar la empresa, la organización adelante, y hace que la mayoría de los emprendimientos sean conjuntamente con la familia. En cambio, en Estados Unidos, no hay estadísticas, pero ya hay algunos estudios que indican que en los últimos 5 años, alrededor del 20% de las siguientes generaciones, los siguientes miembros de la familia, ya no entran a trabajar en la empresa, sino hacen su startup. ¿Por qué? Porque el apego a la familia es absolutamente distinta en países tipo Estados Unidos que en países latinoamericanos. Entonces acá todavía hay mucha, digamos, influencia de la familia a continuar en el trabajo del padre, mientras que en Estados Unidos ya existe la tendencia clara de abrirse, puesto que esa persona ha vivido durante muchos años en empresas familiares, ha visto el desarrollo de su padre, ha ido a visitar la empresa muchas veces, quizá tiene algún fondo y prefiere hacer una startup por su cuenta que seguir la línea de la familia. Ahora, tiene que ver con la familia también en América Latina y en el Perú, ¿no? Aquí somos más bien muy conservadores en el sentido de que a los hijos se les tiene todavía pegados a la familia, por ejemplo, en la época universitaria, ¿no? Sí. Aquí es raro que un chico haya, digamos, logrado salir del seno familiar durante la etapa de la universidad. Generalmente los padres le pagan en una buena cantidad de casos o colaboran en una buena parte para su Formación, financiamiento profesional, ¿no es Claro, cierto? claro. En Estados Unidos, el colegio y chao. Sí, Se exactamente. terminó. Sí. Y ahí el chico, si no hace nada, es su problema. Y si hace algo, también es su futuro, porque la capacidad de crédito de un chico de 18 años o 20 es muy grande en Estados Unidos. Tú firmas un papel y ya te enganchas. Correcto. Claro, quedas hipotecado 10 años para pagar tu universidad, pero puedes estudiar donde quieras prácticamente, ¿no? Absolutamente. Eso es un poco diferente. ¿Eso está cambiando en el país? Mira, ¿Tú lo sientes que es igual? Mira, yo creo que, y parte de eso está en el protocolo que hablábamos. Por ejemplo, es común en los protocolos indicar que el hijo no puede entrar directamente a la empresa cuando sale a la universidad, sino tiene que trabajar 2 años en otra empresa, en otra institución, donde no está bajo el control del padre, sino terceros, donde es tratado absolutamente como un trabajador más, que entienda las características generales de una organización que no es familiar, para luego entrar a la empresa familiar. Y eso resulta bastante bien. Los niveles de exigencia, por ejemplo, el tener una maestría, es común un protocolo que se ponga para evitar que el hijo digamos, de la familia entre directamente a la empresa y no tenga ninguna exigencia por protección del padre, etcétera. Que eso era muy común en los últimos 15, 20 años. Esto está evolucionando. Las empresas familiares son mucho más profesionales, hay mucho más desarrollo de formación académica de las siguientes generaciones, hay una visión más de largo plazo y en general eso ha mejorado significativamente. La meritocracia en estas empresas, ¿cómo funciona? Porque es complicado. Tú hablas de maestrías, hablas de haber salido a trabajar fuera y después de ingresar, pero al final de cuentas siempre es un tema de evaluación personal. Sí. Y ahí los criterios emocionales son complejos, porque tú no puedes juzgar, y es difícil, a tu hijo en la empresa, igual que a un extraño en la empresa. Sí. Entonces, ¿cómo se puede definir eso? El protocolo ayuda mucho ahí. Sí. Karen Jane, que es una estudiosa de este tema, del tema de conflictos en empresas familiares, es una australiana, determina que hay 2 tipos de conflictos, aquellos que son afectivos y aquellos son por la empresa o por el trabajo. Los afectivos son tremendamente complejos de manejar. Los del trabajo hasta lo define como conflictos positivos. Es decir, el hecho de poder discutir las cosas y resolverlo y salir airoso de esa discusión es tremendamente valioso y se resuelve. El problema está cuando entran las personalidades entre el padre, el hijo, los hermanos. Eso es mucho más difícil de resolver a nivel de conflictos en las empresas familiares. Digamos, para ir terminando, Pablo, una empresa familiar que siente, que tiene perspectiva, pero que está entrando en un problema difícil de controlar por el asunto familiar, es salvable. Sí. Con profesionalismo, con temas como lo que tú señalas, es decir, acudiendo a un especialista para que trate los problemas y haga ver
en realidad que esto no es una maraña inmanejable, Sí. sino que hay un camino. Sí, absolutamente. Y hay 3 factores que son fundamentales para desarrollar un buen protocolo. Primero, hacerlo en un momento de paz. Es decir, cuando la relación familiar es positiva, es buena, no cuando hay conflictos. Cuando hay conflictos es muy mal momento de hacer protocolo familiar. En segundo, no hay que acortar pasos. Es un proceso largo, puede tomar 4 a 6 meses. Son muchas reuniones, conversaciones, afinar temas, pues es un tema de voluntades y no de presiones. Y tercero, tener la actitud positiva de querer efectivamente poner controles o poner pautas o políticas que facilite la viabilidad de la empresa en el tiempo. Muy bien. Pablo, te agradecemos por tu presencia. Gracias a ti. Redes y Poder. Bien, amigos, vamos a una pausa comercial y regresamos con más en el programa.